Saludos, buenas tardes a todos. Hola, hola. Hola, el evento de hoy es una colaboración entre Boricuas Unidos en la Diáspora y Diaspórica el Podcast. Así que el evento será un episodio que va a ser grabado y publicado el día de hoy en Diaspórica. Para mantenerse conectados con Diaspórica, puede ir a la página web diasporica.caproni.fm. Síganos en los medios sociales, en Twitter, @pr_diaspórica, o búscanos en Facebook. Y también nos puedes buscar en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcasts. Y para conocer el trabajo de Boricuas Unidos en la Diáspora, puedes seguirnos en Facebook. En Twitter estamos como @BDuenoUDDPR. En Instagram en BOT Puerto Rico, o puedes ir a la página botpr.org. Y quería anunciarles que para el 27 de julio vamos a tener nuestro siguiente evento sobre la economía de Puerto Rico bajo la estadidad o la independencia, que eso es un tema que muchas personas se preguntan, así que vamos a tener como invitado especial a José Caraballo Cueto para hablar sobre este importante tema. Y para registrarse para ese evento, si les interesa participar desde Zoom, pueden ir a BotPR y más tarde vamos a poner el enlace en los mensajes en el chat para que puedan ir a los que no sepan cuál es la página de BotPR y se puedan registrar. Así que el tema de hoy sobre el colonialismo y género va a ser discutido por esta servidora y por Cristalis Capiedo. Y quiero presentar a Cristalis. Hola Cristalis, ¿cómo estás? Hola, Merari. Bien. Hola. Cristalis es profesora de Arizona State University y su grado doctoral es en Consejería de la Psicología de la Universidad de Georgia, y sus temas de interés son la psicología latina, los procesos de inmigración y el impacto de la colonización en la salud mental. Y la hemos tenido varias veces en Diaspórica, así que bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Ahora estamos live. Estamos progresando. Exacto. Y esta servidora, soy trabajadora social, profesora, activista y psicoterapeuta en práctica privada, y combino mi formación en psicoterapia y organización comunitaria para atender a poblaciones marginadas. Usualmente discuto temas sobre género, trauma, raza, inmigración y colonialismo. Y sé que el tema de género y colonialismo es un tema bastante amplio, así que quiero darle una pequeña idea de qué vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Vamos a tocar el tema de la intersección del coloniaje, la pobreza o el sistema económico colonial y el género. Vamos a hablar de la violencia contra la mujer y las mujeres trans, los feminicidios. Vamos a hablar del control del cuerpo feminizado, las cuerpas feminizadas, y la religión impuesta por la colonización, y la lucha multisectorial y las contribuciones de las mujeres a la lucha anticolonial. Así que no es todo un asunto de hombres, y eso lo vamos a enfatizar el día de hoy. Y quiero como que también atajar la asistencia al tema de la discusión sobre el género, en términos generales, pero también específicamente dentro del movimiento anticolonial. Y cuando hablamos el tema de la igualdad de género, partimos de la idea de que existe una desigualdad para las mujeres y las cuerpas feminizadas, en contraposición al género dominante que son los hombres. Entonces, en ocasiones, yo he notado que hay como cierta resistencia a que las feministas como nosotras señalemos estas jerarquías sociales. Y entonces se hacen unos cuestionamientos como que es que la sociedad ha cambiado, hemos progresado como sociedad, y también se trae el argumento de que hay mujeres violentas y violentas hacia los hombres. Y yo creo que quiero dejar claro que el feminismo de hecho no niega esas realidades, pero lo que plantea es que sistemáticamente, la mayoría del tiempo y en la mayoría de las ocasiones, las mujeres y las cuerpas feminizadas se encuentran en desventaja en relación al hombre, en cuestiones económicas, sociales y aspectos de seguridad. Por ejemplo, en términos generales, las mujeres tienen que plantearse cómo sobrevivir en una economía que no hace espacio o se rehúsa a hacer arreglos para la maternidad, o las mujeres tienen que plantearse aspectos de seguridad personal. Digo, todos tenemos, ¿verdad?, que plantearnos ese asunto de la seguridad personal por el aspecto de la criminalidad, pero hay unos aspectos específicos que las mujeres se plantean que los hombres no, que tiene que ver con su seguridad física
Por ejemplo, si salen a una cita con un hombre o si caminan solas en la oscuridad, que a todos y a todas, a todos nos da miedo, pero a las mujeres en un aspecto bien particular. Pero entonces, eso es en términos generales, pero en términos del movimiento anticolonial, pienso que es importante hablar de este tema porque a veces es bien difícil hacer esa conexión entre el colonialismo y los aspectos de género. Y dentro del movimiento anticolonial hay muchas personas, especialmente hombres, que minimizan la importancia de este tema dentro del movimiento, no le ven la importancia. Eh, y un ejemplo de esto que quería mencionar es que recientemente un líder de izquierda, un líder ambientalista muy conocido en las redes sociales, hace un comentario. El comentario fue que estábamos muy distraídos con el asunto del caso de Verdejo. Los que nos conocen al caso de Verdejo es un boxeador o exboxeador que asesinó a su pareja consensual. Entonces, cuando yo escucho este comentario, a mí no me cayó muy bien, porque yo no creo que el caso de Verdejo sea un caso. Yo sé que se le está dando mucha promoción en los medios y pues a veces el morbo de la gente, pues quieren saber detalles, ¿verdad? Pero primero, cuando tú no has sido impactado por la violencia de género o cuando no eres parte de ese movimiento de la lucha, un comentario así puede caer muy pesado porque el luchar contra la violencia contra la mujer es parte de la lucha, no es una distracción. Y el caso de Verdejo no es una novela de Corín Tellado con la que la ciudadanía está distraída. Es un caso de terror, de violencia cruda hacia la mujer. Y de hecho, la violencia que sufrió Keishla tiene que ver con el control del cuerpo de la mujer, no solamente de la vida, sino de su cuerpo, porque ella quería tener a su hijo o a su hija. Entonces, esta persona sintió que tenía derecho sobre el cuerpo de Keishla, de vivir y de también dar vida a un ser humano. Y tampoco entendemos que esto es un aspecto, el caso de Verdejo es uno entre miles de casos de violencia contra la mujer en Puerto Rico y en el resto del mundo, y que hay muchas mujeres que ahora mismo están viviendo esa experiencia, que están viendo las noticias, que están leyendo los detalles de esta noticia, que están aterrorizadas de que esto le pueda pasar a ella. Así que no es una distracción, y yo siento que también es importante que estemos conscientes de que estas violencias ocurren porque somos una sociedad que vive en negación respecto a la violencia de género. Y también el otro asunto es que es un sistema que favorece que se tratan a las mujeres con menos valor. Y eso ocurre en las sociedades que están dominadas por hombres. ¿Y quiénes trajeron esta ideología a Puerto Rico y a las colonias? Sino que fueron las sociedades colonizadoras. Y nosotros seguimos reproduciendo esas ideologías colonizadoras. Entonces, esto es algo que muchas mujeres feministas han luchado dentro del movimiento anticolonial, como María Dolores Fernández, que es una mujer, murió hace unos años, una mujer feminista. Ella estuvo en el Partido Independentista y en otros partidos y terminó saliéndose porque ella sintió que no se le daba esa prioridad al tema del género. Y ella ayudó a abrir espacios de lucha dentro del movimiento de descolonización para que se escucharan las voces y las experiencias de las mujeres. Y es algo, o sea, que es algo que no es de ahora, sino que esto lleva mucho tiempo dentro del movimiento anticolonial, esta lucha de las mujeres para que sus voces se escuchen. Entonces, una de las citas que ella dijo, que me llamó mucho la atención y pienso que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ella dijo: yo soy feminista por la misma razón que combato la injusticia, la pobreza, el colonialismo y rechazo el racismo. Entonces, yo pienso que lo que ella nos quiere decir es que no podemos hablar. Está todo conectado, no podemos hablar de colonialismo sin hablar de racismo, no podemos hablar de racismo sin hablar de pobreza, no podemos hablar de pobreza sin hablar de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Entonces, usualmente en los podcasts es como preguntas-respuestas, yo hago las preguntas y la persona invitada responde, pero yo quería tocar la primera pregunta, quería responderla. Si Cristalis tiene algo que añadir, está completamente invitada a aportar. Y la primera pregunta que queríamos plantearnos era
¿cómo entendemos que es esa conexión o esa relación entre el coloniaje, la pobreza y el género? Yo pienso que para eso hay que hacer como un poco de historia. La pobreza, primero que nada, afecta a toda persona independientemente de su género, pero cuando miramos el último censo, el 42% de las mujeres vivían bajo los niveles de pobreza en comparación con un 38%, y esto es con un ingreso de $19,000 al año. Así que eso, imagínate, $25,000 al año no da, pero para determinar que tú eres pobre, de 19 para abajo. Y la mayoría son mujeres. El coloniaje por sí mismo tiene un efecto de crear pobreza y no riqueza, y eso lo hemos visto cuando analizamos cómo se ha establecido y estructurado la economía puertorriqueña, con diferentes leyes como la de cabotaje, donde solamente se pueden utilizar el mercado, o sea, se pueden utilizar barcazas estadounidenses que encarecen los costos de los productos en Puerto Rico, la ley Foraker, donde se incorpora el sistema monetario de Estados Unidos y se devalúa el peso puertorriqueño, creando que los productores puertorriqueños tengan que competir injustamente con Estados Unidos, con los productos estadounidenses, sin tener la manera de protegerse, porque cuando tú eres un país independiente, tú proteges tu economía y creas ciertas leyes para proteger tu producto. Puerto Rico no puede o no ha podido hacer eso. La ley 600, por ejemplo, que permite la creación de una constitución propia de Puerto Rico para supuestamente darle control a nuestro gobierno interno. Pero el Congreso en aquel momento pidió que se retirara la sección 20, que requería la garantización de empleo y niveles de vida adecuados. O sea que todas estas cosas las menciono así porque de alguna forma crean una economía de desigualdad y de pobreza. Y entonces, cuando nos movemos, por ejemplo, que hubo un tiempo que estuvimos con la industria azucarera, nos movemos a la manufactura. ¿Quiénes conforman la mayoría de la fuerza laboral? Fueron las mujeres. En ese sentido, comienza la lucha también por los derechos de la mujer a incorporarse al trabajo. Entonces, es como que se explota esa lucha por los derechos de la mujer para incorporar entonces a las mujeres puertorriqueñas al trabajo, pero le pagan una porquería, para decirlo así. Están siendo explotadas con mano de obra barata. Por otro lado, la economía de Puerto Rico y todas estas manufacturas están hechas para satisfacer la economía de Estados Unidos. Yo también me acuerdo, mi abuela trabajaba en una fábrica de uniformes militares. ¿Para quién es eso? Eso satisface las necesidades del pueblo puertorriqueño. Eso es para, ¿sabes? Obviamente satisface las necesidades del pueblo estadounidense. Y entonces eso crea como que una debilidad en nuestra economía. Y promueve entonces la dependencia a fondos federales, porque si no tenemos suficientes ingresos para satisfacer nuestras necesidades, crea esa dependencia a los fondos federales, creando una vulnerabilidad en la economía puertorriqueña, y entonces se fomenta la dependencia hacia fondos, ¿verdad?, federales. ¿Y quiénes son las personas que consumen o que reciben estos fondos federales? La mayoría de las personas son mujeres. Entonces, vamos también a entender también que el gobierno de Estados Unidos tenía una visión muy negativa de las mujeres que recibían estas ayudas. Ellos primero crean el escenario para que eso ocurra en Puerto Rico, pero también tiene una idea negativa. Entonces, comienza la idea esta de las mujeres, esa idea negativa de las mujeres se le llama cuponeras, ¿verdad? Y esa idea de ver a las mujeres como dependientes. Entonces la solución para esto fueron instaurar políticas públicas y de bienestar social eventualmente para que las mujeres se casen, para que entonces si se casan su marido o su esposo las mantenga. Entonces se ve a la mujer como una carga para la economía de Estados Unidos y de Puerto Rico. Pero entonces esto lo que crea es que comienza, mira, en Puerto Rico en un momento dado el matrimonio no era o sea, no todo el mundo se casaba, y los valores que estaban en ese momento permitían que hubieran parejas consensuales un poco más, que fuese un poco más amplio esa opción entre las parejas. Y todo eso cambió cuando las políticas estadounidenses empezaron a promover el matrimonio y las ideologías religiosas, etcétera. En países como Cuba y República Dominicana, ibas a ver que existían las familias extendidas, pero también las familias encabezadas por mujeres o parejas que no estaban casadas. Y en el 2002, esto me parece un dato interesante, George Bush
Recordemos que George Bush es considerado cristiano y se trae sus valores cristianos a sus políticas sociales de gobierno. Promueve esta idea también del matrimonio, ¿verdad? Y ve a las mujeres se ve a la mujer como una carga, las mujeres no casadas en particular. Y como que es la razón, es la base fundamental de los problemas económicos en Puerto Rico. Entonces, el matrimonio entonces, ¿verdad? Esta ideología, esta idea de que el matrimonio es a lo que se debe aspirar, se convierte en un símbolo de superioridad para las mujeres. Hay ciertas mujeres que entonces se vinculan a esas ideas del matrimonio para desligarse de las ideas prejuiciadas hacia los puertorriqueños de menosvalía o ser menos, para decirlo así, y acercarse más a la blancura americana. Así que mujeres dentro de algunos grupos sociales miraban con desdén a aquellas que no estaban casadas. No sé si en sus familias, no sé si han escuchado comentarios negativos, visiones negativas hacia las mujeres que no están casadas o que son madres solteras. Entonces el matrimonio se comienza a asociar con respetabilidad, progreso, modernización, alta alcurnia, la gente blanca, la gente que se quiera blanquear, ¿verdad? Y las relaciones consensuales de las familias encabezadas por mujeres son consideradas como atrasadas, con negritud y pobreza. Entonces, mientras me preparaba para este podcast, me acordé de un poema de Julia de Burgos, que yo dije, oye, pero Julia de Burgos como que trabaja este tema en uno de sus poemas. Pero es un poema que es hacia sí misma. Ella habla de sí misma porque es esa misma lucha que ella tiene. Ella sí se casó varias veces, pero es esa lucha sobre la mujer casada versus la mujer que es libre, y es como una división en su psiquis o en su psicología sobre esta lucha social, ¿verdad? Y quería leerles parte del poema, y con esto voy a terminar para darle paso a Cristalis. El poema se llama A Julia de Burgos y dice: ya la gente murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo viril destello de la humana verdad. Tú eres como tu mundo egoísta, tú, miel de cortesanas hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no. Y más adelante dice: tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el que dirán social. Así que pienso que podemos sacar mucho de todo lo que he dicho aquí, Julia, pero lo más que a mí me llama la atención es esa división que ella crea entre las mujeres, ¿verdad?, que se quieren presentar de cierta manera ante la sociedad. Hay una cierta hipocresía versus las mujeres que no se conforman con esas expectativas sociales. Pero quería entonces pasar al siguiente tema sobre este aspecto de cómo se manifiesta el colonialismo o el racismo hacia las mujeres y las cuerpos feminizadas dentro del colonialismo, y quería que Cristalis pues abundara un poquito en eso. Sí, yo lo que hice fue, puse la pregunta aquí en el chat para que todos la podamos contemplar mejor. También vamos a hacer un tiempo al final de esta discusión para preguntas, comentarios, reacciones. Puse la pregunta para que todos, ¿verdad?, tomáramos tiempo reflexionando y compartiendo nuestros pensamientos. Yo también, ¿verdad?, me remonté al trabajo que hago, cosas que he leído, mis propias experiencias, ¿verdad?, como
como mujer puertorriqueña. Y la pregunta cubre muchas cosas, voy a tratar, ¿verdad?, de hacerlo lo más conciso posible, pero conectándolo, ¿verdad?, con lo que trae Merari, es esta idea, ¿verdad?, que tenemos que entender que el coloniaje y el colonialismo, no solamente como vivimos, ¿verdad?, las personas puertorriqueñas, ya sea en la diáspora, ya sea en el archipiélago, también comunidades indígenas, comunidades negras en los Estados Unidos, se sienta en la intersección del género, la clase y la raza, ¿verdad? Tú y yo, ¿verdad? Habíamos compartido antes, ¿verdad? Del libro de Rocío Zambrana, y en ese libro, ¿verdad? De Colonial Debts o deudas coloniales, lo cual recomiendo, ¿verdad?, mucho a aquellos que se unen hoy a la discusión, es que el peso del coloniaje, ¿verdad? El peso, vamos a decirlo así, de la deuda ahora mismo, ¿verdad? Y las condiciones que Puerto Rico ahora mismo está pasando, no se experimentan al mismo nivel a través de las diferentes personas, ¿verdad? Una persona con dinero, una persona, hombre, una persona blanca en Puerto Rico no va a sentir las mismas consecuencias como lo sentiría una mujer negra puertorriqueña, un cuerpo transgénero en Puerto Rico. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que el coloniaje se sienta en esa intersección. También es importante cuando tengamos esta conversación el pensar en qué había antes, o sea, por qué es tan importante estas discusiones interseccionales en términos a la discusión del colonialismo. El colonialismo, otra vez, lo estamos aplicando a Puerto Rico, ¿verdad? Pero lo podemos ver más global a través de lo que se conoce como el sur global o a través de las Américas. Y es esta idea de que en el encuentro, ¿verdad?, entre el colonizador y el grupo colonizado, hubo una distorsión, ¿verdad? Una distorsión social. No solamente, hay muchos escritos, tantas cosas que pudiera recomendar para leer y discutir, pero se entiende, ¿verdad?, que antes de este encuentro, las estructuras sociales en las Américas eran más paralelas. Habían sociedades, ¿verdad?, basadas que eran matriarcales, en donde el rol del género como tal no era tan significativo como lo viene a ser luego de ese encuentro entre el colonizador y el colonizado. ¿Y a qué me refiero, verdad? Vemos que desde esa partida, la diversidad de género, ¿verdad?, se distorsiona y entonces nos encajona, por decirlo así, al género binario, en donde solamente existe el hombre y la mujer. La diversidad del género es completamente invisibilizada, no se ve más, ¿verdad? No es parte, ¿verdad?, de la vida de las personas. Y en ese binario también se empieza a naturalizar la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿verdad? ¿A qué nos referimos a eso, verdad? Pues las mujeres tienen cierto rol, los hombres tienen cierto rol, hay unas diferencias biológicas que entonces se manifiestan en términos de la sexualidad de la persona, el rol de la sexualidad, ¿verdad? Vemos que entonces en ese encuentro las cuerpas pierden la autonomía, ¿verdad? Ya nos convertimos no como en parte de la sociedad que tiene roles de liderazgo, que tiene una función más paralela al cuerpo de los hombres, sino que solamente existe para la procreación, ¿verdad? O si es para el sexo, no es para el placer propio, sino para el placer de los cuerpos masculinos. Entonces vemos que a través, ¿verdad?, en los primeros siglos de la colonización europea a través de las Américas, no solamente se pone esa ideología, sino que también se instituyen, que era lo que estabas hablando ahorita también, Merari,
se forman o se imponen instituciones religiosas, instituciones económicas que hacen que esa diferencia, ¿verdad?, basada en género se vea como algo natural, ¿verdad? Dentro de la literatura psicológica latina se habla mucho del marianismo, ¿verdad?, de este rol que tienen la combinación entre el catolicismo y el género femenino, de que tenemos que ser sumisas, el rol que tenemos es de mantener la familia unida, independientemente de que haya violencia, de que haya algún tipo de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. El rol de nosotros es mantener a la familia, la procreación, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, tener ese conocimiento que ese impacto del colonialismo, cómo distorsiona el rol de la mujer, cómo distorsiona el rol del género, y también vemos, ¿verdad?, cuando no es solamente crea este binario de hombre y mujer, y no existe ningún otro género, sino que también establece una jerarquía de clase y raza, ¿verdad?, en el cual vemos que entonces en términos de poder, en términos de contribución, en términos de quién tiene acceso al dinero, quién tiene acceso a las tierras, a lo que sea, vemos que el hombre blanco está, ¿verdad?, a la cúspide de esa jerarquía, seguido por la mujer blanca, seguido por el hombre negro, seguido por la mujer negra, seguido por las personas trans, ¿verdad? Y mientras más bajo estamos en esa jerarquía de poder, pues más violencia, ¿verdad? Que es lo que se refiere Rocío, ¿verdad? Que el impacto de esta violencia colonial no lo sentimos todos de la misma manera. Entonces, lo conecto, creo que era la otra pregunta que habías puesto, y la podemos contestar las dos, ¿verdad? De cómo entonces se manifiesta esa violencia, ¿verdad? En contra de las mujeres. Actualmente, ¿verdad?, la vemos no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, todas estas leyes en el cual quitan la autonomía de la mujer para hacer decisiones sobre su propio embarazo, ¿verdad? Lo vemos como los embarazos forzados, ¿verdad? En otras palabras, no tenemos la capacidad, no tenemos esa autonomía para tomar esas decisiones. En Puerto Rico, y lo veo también mucho en mis estudios, en el cual tú decías, ¿verdad?, la mujer que no es casada, la mujer que tiene hijos fuera del matrimonio. Vemos también a la mujer puertorriqueña negra o de color. Lo vemos en nuestras canciones, en la cultura popular, se le conoce como la yal, ¿verdad? Esta mujer que no tiene moral, una mujer sin moral. Entonces, lo que veo también es que entonces que yo creo que tú estás hablando de eso, ¿verdad? Que se le echa la culpa por lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, ¿verdad? En vez de la corrupción que ocurre en Puerto Rico, la crisis económica, la crisis social que ocurre en Puerto Rico, pues es culpa, ¿verdad?, de la corrupción social, la corrupción moral de la mujer puertorriqueña, o de la inmoralidad de las personas gay, de las personas transgénero. Y entonces eso es lo que entonces crea ese ecosistema de feminicidio, de violencia contra la mujer, porque entonces si yo te impongo, ¿verdad?, dentro del coloniaje, dentro del colonialismo, yo tengo como mujer este rol de ser sumisa, de estar casada, o de seguir dogmas religiosas cristianas, que es ya sea católica o evangélica, que es la ideología religiosa dominante en Puerto Rico. Entonces, al yo salirme de esos límites impuestos a lo que es quién soy yo o quién debo ser, cómo me debo comportar
como mujer puertorriqueña, entonces me hace más vulnerable a la violencia, ¿verdad? Porque yo vengo a ser posesión, vengo a ser objeto de posesión, de violencia sexual, y no tengo ningún tipo de autonomía sobre mi cuerpo, y creo que era lo que estabas hablando con el caso de Keishla. Ujú. Y quería mencionar que no sé si han escuchado esta idea, yo desde muy joven he escuchado la idea de que antes de que hubiese esta gran migración, después de la última crisis económica, de que Puerto Rico está sobrepoblado. Estamos sobrepoblados. Entonces, pues hay que hacer algo con esto. En un momento dado, esta idea viene del pasado, es algo histórico, y yo no sabía eso, donde es un discurso que se ha generado porque es como que el gobierno de Puerto Rico no tiene los recursos para sostener a la población de Puerto Rico, porque estamos en una economía tan vulnerable, tan débil, gracias a la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, porque los fondos federales no es desarrollo económico, vamos a puntualizarlo. ¿Y qué se hizo en aquel momento? Bueno, pues la esterilización forzada. ¿Y cómo tú controlas la población? Tú controlas la población controlando el cuerpo de la mujer. Y se empezó primero con la esterilización forzada, que pueden buscar algunos videos en YouTube donde las mujeres hablan de que O ellas... sin consentimiento, ¿verdad? Porque a veces Exacto. entonces no le decían bien qué era lo que era. No, algunas mujeres que hablan en estos videos en YouTube te cuentan que te describen lo que ellas piensan que le hicieron y le dicen, no, lo que realmente te hicieron fue esto. Y como que la reacción de ella es como de sorpresa. Y también el asunto hablando de las violencias que han vivido las mujeres dentro del colonialismo, es la experimentación con la píldora anticonceptiva, que muchas pues hemos escuchado de eso, pero hay unos detalles bien específicos de cómo fue que se llevó a cabo ese proyecto de experimentación. Por ejemplo, que empezaron a experimentar con esta píldora en Boston, pero como las mujeres tuvieron efectos adversos, dijeron, vámonos a Humacao, allá en Humacao, vamos a probarla con las mujeres allá en Humacao. Y entonces hubieron hasta muertes y no se hicieron autopsias para saber. Y nunca se reportaron. Exacto. Pero nunca se reportaron. O sea, y esto es algo que, la cuestión de la esterilización fue algo que fue una ley que se aprobó para hacer la esterilización legal, o sea que es algo del sistema, es algo que viene del gobierno para instaurarlo, para que cuando las mujeres se comenzaron a incorporar a la fuerza laboral, comenzaron a promover también este tipo o sea, la esterilización, juntarlo con la cuestión de los derechos de la mujer, y vamos a trabajar, pero es otra vez, porque si tú miras eso fue, ¿verdad?, el control del cuerpo de la mujer para eliminar que ciertas poblaciones no tengan hijos, porque ciertos grupos no pueden o no deberían tener hijos, no deberían existir, en otras palabras. No queremos redistribuir la riqueza. Como no queremos redistribuirla, pues entonces vamos a hacer que esa gente tenga menos hijos. Y eso Estados Unidos lo ha hecho con ciertas poblaciones, las negras, las nativoamericanas. Incluso en el 2020 hubo una situación con las mujeres inmigrantes que estaban en un centro de detenciones donde hicieron una esterilización, una histerectomía Histerectomías, exacto. sin su consentimiento. Tú sabes. Así que esto es algo que ya es algo que Estados Unidos ha hecho por mucho tiempo, es una práctica bien racista. Y cada vez que leo estas cosas sobre la historia opresiva de Estados Unidos hacia grupos marginados, y digo, y de verdad que ese es el país al que nosotros queremos pertenecer. Digo, somos parte de, pero ¿cómo es? Somos posesión, pero no somos parte. Hasta yo me confundo. Pero es como que, de verdad, wow, de verdad ustedes quieren pertenecer a esta gente. O sea, es como que, y también lo otro que quería mencionar es que hay algo que una mujer dijo, que escuché, que decía que hay una cosa es controlar la natalidad y otro es controlar la población.
pero cuando tú controlas la natalidad, tú le das información a las mujeres y deciden, etcétera, qué quieren hacer, cuáles son sus opciones. Pero el control de la población es una ideología que dice que cierta gente no puede seguir creciendo, hay que mantener a esta gente bajo control. Y eso fue lo que pasó con las puertorriqueñas. Y el Partido Independentista, de hecho, fue a la ONU y dijo que lo que se estaba haciendo en Puerto Rico era un plan genocida. Y otra cosa que quería mencionar es que, por un lado, en aquel momento era la esterilización forzosa para que las mujeres no tengan hijos. Y ahora es, no te puedes hacer aborto. Ajá. Como que, El embarazo es forzoso. no sé, estoy como confundida. Ahora como que no sé ni qué pensar. Pero es que cae dentro de la misma sombrilla esta, ¿verdad? De que no tenemos potestad, autonomía sobre nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Que nuestros cuerpos es solamente herramientas del Estado, ¿verdad? Y eso, o sea, cuando tú logras deshumanizar a la persona, ¿verdad? Ya como en esta conversación, ¿verdad? Ya sea a las mujeres, ya sea los cuerpos feminizados, las personas trans, cuando tú logras deshumanizar a estos grupos, entonces se te hace mucho más fácil establecer una ética de violencia, ¿verdad? Y no solamente lo ven, ¿verdad? Como tú dijiste, los feminicidios, el caso de Verdejo que ahora mismo está en mucha discusión en Puerto Rico, lo vemos en las desapariciones de mujeres indígenas acá en Estados Unidos, lo vemos en la violencia contra las mujeres negras acá en Estados Unidos. Lilian Comas Díaz, que es una psicóloga puertorriqueña, afropuertorriqueña, también habla mucho acerca de la violencia que las afrolatinas también sufren acá en Estados Unidos, lo vemos en Puerto Rico también, pero la política pública, ¿verdad? Porque una violencia es la violencia sexual y la violencia física y emocional a la cual se nos trata de someter, sino que también la política pública, ¿verdad? Las reglas que se instituyen también son violentas. Ahí vemos, ¿verdad? Con el caso del embarazo forzoso, lo vemos también, por ejemplo, en Puerto Rico, muchas veces cuando la familia es encabezada por una mujer puertorriqueña, es mucho más, es a lot more likely, ¿verdad? La posibilidad de que esta familia viva empobrecida. Eso es una política pública de violencia. Entonces, cuando ocurre un caso de corrupción en Puerto Rico, ¿verdad? Que lo vemos ahora con el primo de Pierluisi, el hermano, lo que sea, ¿verdad? Lo vemos ahora. El ojo o la mano del Estado, en vez de enfocarse en esas dinámicas de poder que crean esa corrupción, ponen el ojo y ponen la mano en los empobrecidos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hace? Más una política de austeridad que desproporcionalmente afecta a las comunidades de mujeres, familias encabezadas por mujeres, comunidades empobrecidas, y todo parte de lo mismo, ¿verdad? Porque si yo te veo como si yo te veo como menos humanos que yo, mientras más bajo tú estás en esa jerarquía de poder, pues entonces me da como el permiso de establecer esa política violenta. Sí, es otra vez ese vínculo entre el aspecto de cómo se trabaja el país a nivel colonial con una junta de control fiscal y medidas de austeridad y cómo eso se manifiesta en la gente, ¿verdad? Por ejemplo, el efecto que eso tiene en el acceso a los servicios de salud y particularmente vamos a hablar de las mujeres embarazadas, y
esta impunidad que se le da a los planes médicos para racionar servicios o no pagar por ellos, lo que hace que tenga un impacto en la cantidad de doctoras, doctores disponibles. Entonces hay una crisis ahora mismo de que hay mujeres embarazadas que no tienen acceso a una cita pronto para chequear o manejar su salud. Y entonces, ¿qué causa eso? Bueno, recientemente hemos visto, hubo una noticia de una corredora afroamericana que murió y aparentemente tuvo una situación de preeclampsia, y yo digo, eso no se pudo haber evitado, pero sabemos que las mujeres negras tienen menos acceso a cuidados de salud durante su embarazo. Así que de alguna manera todo como que repercute. Sí, no, o sea, definitivamente, ¿verdad? Porque vivimos en esta condición en el cual no tienes autonomía sobre tu cuerpo, pero entonces cuando te forzo, cuando te obligo a tener un embarazo no deseado, pues entonces no te voy a dar las herramientas, no te voy a dar los recursos para apoyarte, no te voy a dar maternidad, como dijiste, no te voy a dar acceso a un cuido que puedas pagar, porque para colmo te voy a pagar menos en el trabajo, aunque trabajes las mismas horas por ser mujer. Y dentro de eso, ¿verdad? Sí, es como, we can't win, siempre estamos fallando, ¿verdad? Porque entonces, cuando tengo que hacer lo que sea para alimentar a mi familia, cuando tengo que hacer el hustle, pues entonces soy una cuponera, entonces estoy de meter el cuento, soy mala mamá porque no me quedo en casa con los nenes, pero perdonando la palabra, pero ¿en dónde me meto? Y de hecho hubo un caso hace unos años en Puerto Rico donde me acuerdo de una mamá enfermera que tenía 3 trabajos y murió en un accidente, creo que fue no fue, creo que fue en Río Piedra, si no me equivoco, que simplemente se durmió. O sea, la muchacha simplemente se durmió, solamente uno de los 3 nenes que estaban en el carro sobrevivieron, y entonces la conversación entre la población era, pues mira qué mala madre, porque no sé, pero entonces, o sea, este control, si te peinas o si te haces rolo, como quiera estás fea para la foto. So. Bueno, entonces es como que el cuerpo de la mujer está en constante discusión en Ujú, todas partes, particularmente en Puerto Rico, como por ejemplo el gobernador mandó a las mujeres a que tuviesen más hijos, ujú, pero obviamente no da los recursos que necesitan, como vamos a darle acceso a los servicios de salud para que exacto. pueda sobrevivir ese embarazo, porque te puedes morir, básicamente. Eh, o los hombres que son parte de la política en la colonia, que dominan el discurso, llaman a las mujeres que abortan asesinas. Ujú, ujú. ¿Verdad? Entonces, como que yo digo, Dios mío, pero mira qué cosas que estos hombres sienten que tienen el poder o la potestad de pararse frente a un micrófono y llamar a las mujeres que tienen aborto de asesinas. O sea, yo digo que si tú no tienes la capacidad de tener hijos, tú no puedes hablar, Calladito se ve más bonito. no hables del tema, tú sabes, porque es que tú nunca vas a saber lo que es cargar un hijo o una hija en tu vientre. Y no solamente eso, sino las repercusiones sociales Ujú. que tiene, ¿verdad? Esta experiencia de la maternidad. Yeah, yeah. No, y tomándolo, y yo sé que estamos con el tiempo, ¿verdad? Retomando lo que habías dicho, ¿verdad? Que también la falta de visibilidad, por ejemplo, también tú, no me acuerdo del nombre del político que fue que las mujeres no tienen ningún rol en la política, ¿verdad? Tengo otra Tienes en vez, su casa. para lo único que sirvo es para parir y para cuidar al muchacho, aparte de eso, ¿verdad? Pues no tengo valor o para casarme, no tengo valor en la sociedad. A la misma vez no tengo ningún poder, ni opinión en términos de política pública, o de acceso a poder en Puerto Rico. Pero nos lleva a la reflexión, como decías al principio, ¿verdad? De que desafortunadamente la falta de visibilidad de las cuerpos feminizadas, de las mujeres, de las personas trans, también se ve aún dentro de los movimientos que se dicen ser anticoloniales,
que se dicen ser Ujú, emancipadores ujú. ¿verdad? La falta de esa conversación, o sea, en estos movimientos anticoloniales, ¿quiénes es que están, quiénes tienen las voces, quiénes están formando las estrategias? Y no se habla mucho, ¿verdad? De los movimientos en Puerto Rico, que están siendo liderados por mujeres, por personas trans. O yo insto mucho, ¿verdad?, a aquellos que nos están escuchando a ver el trabajo de escritoras como Yolanda Arroyo Pizarro, el trabajo que está haciendo con su libro de Pelo Bueno en las escuelas de Puerto Rico, la lucha en Vieques con la colmena cimarrona, ¿verdad? Vimos el ejemplo que pasó en las noticias de La Palguera, pero también hubo un evento similar en donde la policía actuó de manera violenta contra mujeres que están tratando, ¿verdad?, de evitar el desplazamiento y la expulsión de las comunidades puertorriqueñas en Vieques. Así que ya, nos Y quedaremos, de hecho, nos quedaremos sin tiempo si seguimos y hablando. de hecho, para quienes no han estado siguiendo un poco las noticias y por qué traemos el asunto de Lajas, es porque se ha estado protestando en Lajas, en La Parguera, por la presencia de la actual comisionada residente Jennifer González y su familia en una zona que es pública y que es protegida, que no deberían tener, ¿verdad?, eso ahí, ¿verdad? Y parece que hay unas entidades, hay unas manos, ¿verdad?, que están moviendo la cosa como para que esto quede impune y que ella pueda tener, o ellos puedan tener este espacio. Pero Entonces, ahí mismo, disculpa que te interrumpa, pero es que ahí mismo vemos uno de los mejores ejemplos de esa interseccionalidad que estamos hablando, ¿verdad? Porque he estado siguiendo el caso y creo que entonces lo que decidieron fue no hacerle cargo porque no tenían, esas propiedades no tenían títulos de propiedad, ¿verdad? wow. Entonces ahí tú ves, ¿verdad? Esas jerarquías de poder que mientras más blanquitos, mientras más con dinero, pues mejor sales, porque, o sea, ¿cuántos ejemplos no han habido en Puerto Rico de la policía metiéndose, ¿verdad?, a comunidades violentamente, ¿verdad? En casos donde hasta han muerto mujeres, otros miembros de la comunidad, porque crearon casitas en espacios y no tenían, Ujú, no ujú, no tenían, tenían título, no tenían el sí. título tampoco, ¿verdad? Pero entonces, la violencia, otra vez, o sea, la violencia colonial que vivimos es una que otra vez se establece en esa intersección de raza, clase y poder, y no podemos perder vista, ¿verdad?, de esas intersecciones. Pero que el punto que quería traer sobre Lajas también es el aspecto de hacia dónde la policía está dirigiendo su violencia, Ujú. ¿verdad? Que está siendo dirigida en las protestas, lo estamos viendo recientemente también, a las mujeres. Y esta persona que criticó que estábamos distraídas con el caso de Verdejo, eh, él mismo pudo ver cómo en las protestas que mismo estaba liderando, las mujeres de su grupo eran las mujeres que en sí eran blancos de violencia por parte de la policía. Así que esto es algo, o sea, yo espero, ¿verdad?, que él pueda hacer la conexión en algún momento de su vida, que le llegue, que vea la luz y pueda ver, ¿verdad?, que esta experiencia de violencia hacia la mujer está todo conectado. Definitivamente. Eh, realmente no veo muchas preguntas en el chat, eh, así que eh, las preguntas que las queríamos, ¿verdad?, en el chat, pero si alguien quiere hacer una pregunta, ¿verdad?, quiero abrir el espacio para que la puedan hacer. Y si no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminada a Diaspórica el podcast y al evento de Boricuas Unidos en la Diáspora. Gracias por participar y por ser parte de nuestro evento live. Pero vi una pregunta, mira aquí una pregunta. Buscar el título sobre política en Puerto Rico. Natalia, si pudieras poner tu email rapidito en el chat, yo con gusto te busco algunos recursos. Ok, perfecto, déjame copiarlo antes de que... Déjame copiarlo aquí rapidito. Claro, claro que sí. Ok.
Yo entonces busco algunas cositas y te las mando. Ok. Bueno, pues gracias a quienes participaron del evento. Esperamos que puedan, aquellos que no pudieron estar en el evento, que lo escuchen live en Bóricos Unidos en la Diáspora, en su página de Facebook, y también pueden escuchar el podcast en diasporica.caporoni.fm. Nicole, tengo la respuesta de Nicole. Nicole, me encantaría contestarte esa pregunta y mandarte recursos. Or Nicole, I see your question. I know we're out of time, but I would love, love, love the opportunity to answer your question. May I email you? And if so, can you post your email on the chat, and I'll be happy to engage with you that way. Okay, she sent me a direct message. Okay, I got it. Ok. All right, perfect. Bueno, Gracias a todos, que estén bien, cuídense. piensen. Bye.